gente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Bueno, como verán acá es la reunión abierta de la Comisión de Localización. Nosotros nos juntamos todos los últimos miércoles de cada mes. Es una comisión nueva. Arrancamos este año, es decir, que llevamos poquitos meses, pero ya hicimos un montón de cosas. Tengo el placer de ser la responsable a cargo de la comisión y la suerte de contar con un grupo de trabajo maravilloso que trabaja un montón. Para los que nos visitan, les recomiendo que vayan a la página del web del colegio, vayan a la sección de comisiones y vayan a la sección de comisión de localización para ver cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que estamos haciendo. También tenemos una nota recién publicada en la revista última que salió. Y la idea de esta charla es un poquito dar a conocer qué es la localización y qué es lo que estamos haciendo nosotros desde la comisión. Yo no voy a hablar mucho más, solo presentarlos a los chicos, agradecerles por todo el trabajo y bueno, vamos a arrancar explicando qué es este mundo de la localización. Lo que les voy a pedir es si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, si es muy así como muy relacionada con la diapositiva, bueno, lo podemos hacer en el momento. La idea sería preguntar todo a lo último como para concentrar todas las preguntas, pero que cuando vayan a hacer una pregunta levanten la mano así les acercamos el micrófono y se puede escuchar, ¿sí? Bueno, nuestro primer orador de hoy va a ser Matías de Salvo. No alcanza. ¿Ahí? Ah, lo apagué. Bueno, ahora sí. Gracias por venir. Les contaba que hoy lo que queremos hacer es contarles un poco de qué se trata la localización. Vamos a empezar, mi parte es la introducción, voy a contarles algunos conceptos, como para ir de lo más general a lo más particular, y bueno, ir adentrándonos en este mundo que tiene un montón de aristas, es bastante complejo y está buenísimo, es recontra desafiante. Y bueno, acá empezamos. En primer lugar, tenemos una especie de glosario u hoja de ruta. Hace unos años se acuñó esta sigla, HILT, como para resumir todos los procesos que conlleva localizar o vender un producto en otros países. Esta GILT se conforma de la G para globalización, la I de internacionalización, que esta vez lo dije bien, pero ya me voy a empezar a trabar, pues es larguísimo, localización y traducción. Como son palabras largas, justamente se las suele abreviar de esta manera. Globalización se abrevia G11N y 11 reemplaza esas 11 letras que hay entre la G y la N. Internacionalización es 18 por las 18 letras. Localización L10N y es por eso que el nombre de nuestra comisión dice Comisión de Localización, con esa abreviatura. Y traducción T9N. Como se ve en el gráfico, cada concepto abarca al otro y se interrelacionan. Ahora vamos a ir viendo de a poco. Empezamos con globalización, que es el más amplio. Globalización significa realizar acciones comerciales para alcanzar mercados regionales fuera de las propias fronteras, ¿no? Se trata de un proceso que va más allá del aspecto económico y alcanza lo social, tecnológico y cultural. O sea, más o menos por la década del 80, se podría decir, las empresas grandes, por ejemplo Microsoft, empezaron a vender sus productos, querer vender sus productos en todo el mundo. Y se encontraron con un montón de trabas, no solo lingüísticas, sino técnicas y culturales. Y tuvieron que, bueno, llevar a cabo algunas tareas extra para que esto funcione, ¿no? Que ese software que lo desarrollaron en inglés en Estados Unidos funcione bien en otros mercados, sea en China, en Latinoamérica y así. También pasó con los videojuegos, los sitios web, toda una serie de adaptaciones se tuvieron que hacer. Y así es como llegamos a la internacionalización, que es el proceso de desarrollar un producto de modo que pueda adaptarse a diversos idiomas y convenciones culturales, sin tener que volver a diseñarlo. Esto es algo que hacen los desarrolladores. Eso es importante saberlo de entrada, no lo hacemos nosotros, pero sí es importante que sepamos
que para que un producto funcione en todo el mundo, un producto digital, ¿sí? Tiene que estar adaptado desde un principio, tiene que estar desarrollado teniendo en cuenta no solo el idioma en el que se desarrolla, sino en los posibles idiomas a los que se localice posteriormente. Tiene que estar justamente hecho como genérico de alguna manera para adaptarse a este tipo de cuestiones que vamos a ver acá. Hablar de internacionalizar un producto digital, se tiene en cuenta todo esto entre otras cosas. El conjunto de caracteres es el primero, que es el que se usa se llama Unicode y permite, por ejemplo, supongamos que tenemos un software escrito en inglés. Si se desarrolla ese producto en Unicode, cuando se traduzca al español, las vocales, por ejemplo, con tilde, van a aparecer bien y no van a aparecer con errores. Seguramente les llegó algún mail, mi nombre es Matías, que tiene tilde en la I, y les apareció me ha aparecido la I toda separada como con chirimbolitos. Eso es porque no estaba bien desarrollado desde el principio. De hecho, al día de hoy hay software de organismos del Estado que quiero poner Matías y con la I con tilde y me dice, no, ese carácter no se reconoce. De nuevo, está mal desarrollado desde un principio ese software. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cuestión, texto bidireccional. Si de repente lo desarrollamos en español o inglés, pero el día de mañana lo queremos vender en Arabia o traducirlo al hebreo, que es un idioma que se escribe de derecha a izquierda, nuestro software tiene que admitir, tiene que soportar esa dirección del texto. Lo mismo con los calendarios, o sea, la semana no empieza el lunes o el domingo en todos lados. Entonces, para una aplicación como Calendar, por ejemplo, es importante tener en cuenta que se puede adaptar a la realidad de cada cultura. Los usos horarios, con el reloj de 12 horas con AM/PM o de 24 horas. Las monedas, si vamos a vender un producto en Estados Unidos con el dólar, en Argentina con el peso o el dólar, en Europa con el euro y así, nuestra aplicación tiene que poder hacer esas conversiones y mostrar el precio en cada una de esas monedas. Las unidades de medida también son importantes, porque bueno, en Estados Unidos se usan las millas, acá los kilómetros, y es importante que se pueda convertir automáticamente en función de qué haga cada software, que lo convierta sin errores y que lo muestre correctamente. La puntuación de las cifras, el otro día le estaba mostrando a uno de mis nenes que tenía la cuenta de un restaurante, que tenía el punto para la decena de 1000, la coma para las fracciones, y bueno, eso cambia en inglés, si puede ir un espacio en español, en inglés puede ir para la coma, para las fracciones el punto, y todo eso se tiene que mostrar bien en función del idioma al que se localiza el producto. El tamaño de la interfaz, eso es muy importante, que esté bien, que permita la adaptación. Tenemos el caso típico del cuadro de diálogo con el botón OK, que son 2 caracteres. La traducción estándar a español es aceptar, que tiene 7. Si el botón ese no se agranda automáticamente o no permite que se agrande dándole más espacio, o no se van a ver las letras o las letras van a salir del botón y va a quedar horrible. Entonces, de nuevo, tenemos que desarrollar la web o el software de forma que se adapte posteriormente, o que lo podamos adaptar nosotros. El texto en imágenes. Acá la recomendación en general es que las imágenes no tengan texto. ¿Por qué? Porque si tenemos que traducir el texto a una imagen, tenemos que pagarle a un diseñador o tenemos que saber nosotros editar esas imágenes. Entonces, o se suele recurrir a imágenes sin texto o a imágenes que se desarrollen no en Paint, sino en programas tipo Photoshop, que se maneje con capas y nosotros podamos manipular bien el texto que va en la imagen. Acceso al texto localizable, eso es muy importante, que cuando el desarrollador trabaja en el producto digital, separe todas las cadenas de texto que se van a traducir. En aplicaciones móviles para Android, por ejemplo, se suele hacer un archivo aparte que se llama strings.xml. A ese mismo se lo traduce, se van generando uno por idioma, strings-español, strings-francés, .xml. A diferencia de cómo se hacía antes, que todo el texto de la interfaz quedaba mezclado en el código. Y eso como que facilitaba los errores, de meter mano y que tocáramos el código sin querer. Entonces, si se separa todo ese texto que se va a traducir, es todo mucho más fácil, más limpio y queda mejor.
Y la concatenación es esta combinación. En inglés no hay problema con el género y número de los adjetivos y los sustantivos, entonces muchas veces, sobre todo en videojuegos, te ponen variables, la espada verde, la espada roja, con dos variables. Y eso no funciona en español, a menos que se le pongan marcas de género al sustantivo, al adjetivo, para que coordinen bien. Bueno, esto es importante saberlo nosotros, al menos desde la teoría, pero es tarea de los desarrolladores. Para nosotros es importante saberlo a la hora de trabajar como asesores de los clientes, para poder explicarles por qué se dio tal error y para que bueno, se puedan ver cómo arreglarlo. Llegamos al veníamos de globalización, internacionalización, y viene el concepto más importante, que es el de localización. Se trata de adaptar un producto o servicio lingüística, técnica y culturalmente. Son 3 campos. Para que funcione y sea atractivo en el mercado meta o local, a fin de que se sienta como propio y como desarrollado desde un principio con ese público en mente. O sea, va un poco más allá de solo traducir un texto. Tenemos en cuenta la cultura y cuestiones técnicas de esa cultura, como veníamos viendo hasta recién. Eso es localizar. Y decíamos que era para un local específico. Un local es un conjunto de estos elementos, entre otros, de los que les nombraba recién y algunos más. Por ejemplo, es una combinación del país, de un idioma, de un conjunto de caracteres. Unicode en general resuelve todo. El calendario, en qué día empieza la semana en cada mercado, la moneda, unidades de medida, puntuación de cifras, distribución del teclado, porque en francés usan un teclado distinto, es Acerbi, el QWERTY que usamos nosotros. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar ejemplos o de asignar botones para que se mueva un personaje, o de mostrar un teclado para completar un formulario. Todo eso se tiene que adaptar en función de cada mercado. Y de nuevo, lo mismo con los idiomas. Se habla francés en España, en Canadá, en Camerún, y cada caso es distinto, cada variedad. El español sabemos, de Argentina es distinto al de México y el de España, pero a su vez tenemos español neutro, español latam, díganle como le digan, es un local más, además del local de cada país. Y bueno, el portugués lo mismo, está Timor Oriental, Brasil, Portugal. Vamos a armar un conjunto de varios de estos elementos para formar un local al cual se va a vender. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es la página de Apple para bajar la ayuda en línea. Entonces, este es un ejemplo más gráfico. Tenemos, por ejemplo, bueno, Albania es un país, un idioma, listo. Luxemburgo son 3 países, es un país con 3 idiomas. Entonces tenemos 3 locales para Luxemburgo. Luxemburgo en inglés, Luxemburgo en francés, Luxemburgo en alemán. Después, Portugal tiene uno, es el país Portugal de Europa, con euro, pero Brasil también es otro local con portugués y con real. En el caso del español, en este caso tenemos un local para México y otro para el resto de la bolsa de gatos que somos Sudamérica, es América Latina y el Caribe, que es el famoso neutro. Y bueno, ahí tenemos un montón de países, seguramente es una sola moneda, el dólar, no sé, y un solo local, con un montón de países y todo eso. Y también lo mismo, pero en inglés. Entonces, este concepto de local es importante porque a nosotros como traductores nos puede tocar traducir al LATAM o Argentina, van a ser los más típicos. A veces al español neutro también le dicen español de México, cuando el desarrollador no sabe del todo bien qué es lo que está buscando. Entonces está bueno preguntándole, pero ¿realmente es para vender en México o para vender dónde? ¿Vos querés que sirva para toda Latinoamérica? Esas son preguntas que están buenas de hacer en parte para que no perder el trabajo. Porque quizás es para español neutro y nosotros lo podemos hacer, no es que buscan mexicanos realmente. Bueno, y el último elemento, la traducción, es el arte de expresar un texto en un idioma diferente del original, con un significado equivalente. Ya es la parte más lingüística de todo. Así que a esta altura, me imagino, ya le ves las caras, se están matando, preguntando, pero ¿localizar no es traducir bien y listo? ¿No es hacer una traducción completa y ya? No, porque cuando traducimos, obviamente pasamos un texto de un idioma a otro, hacemos una adaptación cultural,
pero a la hora de localizar, y por eso se generó, se acuñó este término, están esas otras cuestiones técnicas de las que hablamos antes, que quizás a veces no las veamos, porque nosotros no participamos de todo el proceso, pero son importantes y están. Y también les puede pasar que no solo los contraten como traductores, sino lo que les decía antes, que pueden trabajar como asesores de una manera. A mí me ha pasado con juegos que me mandan, no sé, 4 o 5 personajes para que analice a ver si pueden su nombre o el color de la ropa o algún poder o lo que sea, si puede resultar ofensivo en algún país de Latinoamérica. Bueno, y eso ya va más allá de traducir solamente. Así que una diferencia grande es que la traducción es lingüística y la de localización implica más cosas. O sea, es sobre todo la diferencia grande que es la parte técnica. Bueno, y a la hora de trabajar, nos encontramos con esta palabra lockit, que sirve para englobar un poco lo que hace falta para empezar. Lockit es Localization Kit, es el kit de localización. Y sea que nosotros estemos trabajando con un cliente, con una agencia o con colegas, es importante tener en cuenta qué no puede faltar a la hora de trabajar. Los archivos para traducir, obviamente, archivos sea ya preparados, bilingües, o los originales, sea un doc, un PowerPoint, un XML, un properties, lo que sea, que después vayamos a procesar. Capturas de pantalla del software. Es muy común en software, en videojuegos, que no tengamos el producto terminado a la hora de empezar a trabajar. Que por confidencialidad en general no te mandan todo. Pero sí quizás pueden mandar capturas de pantalla con marcas de agua, lo que sea, como para ir viendo dónde aparece el texto que vamos a traducir fuera de contexto. Forma de contacto, con quién vamos a hablar, las pautas lingüísticas y la guía de estilo son importantes para captar la voz, el tono del cliente. Cómo le habla a sus clientes en inglés, bueno, nosotros trataremos de transmitirlo con las reglas, con las herramientas que tengamos en español o en el idioma con el que trabajen. Eso está buenísimo si ya lo tienen clientes, si no, bueno, lo armamos nosotros. También es otra cosa que se cobra y que se hace, armar una guía de estilo para el cliente, haciéndole preguntas, no diciendo todo nosotros, pero es otra tarea que se puede hacer dentro del mundo de la localización. Si hay referencia anterior, parte del Lockit también son memorias de traducción. Si ya hubo traducciones y hubo colegas o mismo dentro de la empresa usaron memorias de traducción, quizás tengan memorias para mandarnos, o documentación. Por ahí tienen un montón de PowerPoint o docs o PDF, lo que sea. Todo lo que tengan anterior a nosotros nos sirve para buscar términos en contexto, para ver cómo lo usan, conceptos de la empresa en particular, de ese producto, de esa serie de productos en particular. Todo eso nos sirve. Indicaciones técnicas también de cómo procesar las etiquetas de un producto, en los XML sobre todo, que en general los HTML tienen etiquetas preestablecidas, entonces casi cualquier herramienta los lee bien. Ahora, en cambio, los XML ya por ahí hay que trabajarlos un poco más, y si tenemos las indicaciones técnicas del cliente, es mucho mejor, más fácil, o por lo menos más dirigido. Las credenciales de acceso al material, sea que está en un FTP, si tenemos que trabajar por una VPN, si tenemos una memoria en línea, todo eso, siempre hay que tratar de pedirlo de entrada para no perder tiempo después. Credenciales de prueba, eso es importante también. Con los juegos a veces pasa que por ahí no está terminado, pero sí nos mandan la clave de Steam, la clave de Steam para lo que tienen hasta ahí y una clave aparte para la beta. Por ahí los desarrolladores arman una beta en la que están trabajando en ese momento y nos arman una branch, le dicen. Es una copia para los traductores, para que podamos tener una versión no terminada, pero un poquito más cerca de la terminada y poder ir jugando ahí y avanzando en el juego para ver dónde aparecen, las cadenas que vamos a traducir. Bueno, indicaciones de herramientas informáticas también. Todo lo que haga que ayude al proyecto es bienvenido. Bueno, de todo lo que les contaba antes, acá vamos a ver un par de ejemplos de errores, de cosas que no se tuvieron en cuenta justamente en la etapa de internacionalización. Esta es una web de unas cámaras de las GoPro que dice, parece que tengo cuentas en Argentina, eso lo detectó bien,
Y ahora, el botón más importante de todos, porque están queriendo vender cámaras. Comprar ahora no lo adaptaron bien. Entonces, el texto no entró y esto era muy fácil. O se agrandaba el botón, o se achicaba un poco la letra. Nunca conviene abreviar el texto, porque como que ahora no queda bien. Pero bueno, este es uno de los errores que les decía, que no se tuvo en cuenta el espacio para los botones. Este es el querido Geralt. En los videojuegos también pasa, obviamente. En este caso tenemos un error lingüístico. Esta es la pantalla de inicio del juego, donde tenemos para empezar de nuevo, para jugar los DLC, y tenemos nuevo juego, más, y atrás. Pero si vamos abajo, dice, juega en el modo nueva partida más, con todas las expansiones instaladas incluidas. Por un lado dice nuevo juego, después nueva partida. Ahí genera cierta confusión. Si le damos clic a nuevo juego, vamos a jugar igual, pero esto después lo corrigieron. Es importante esa referencia cruzada, que coincida, sobre todo cuando pasamos de pantalla y eso. Y además es importante saber que esto seguramente decía New Game. En videojuegos nunca es juego, game, en esta pantalla, es partida. Entonces, bueno, la corrección acá sería, que dice nueva partida plus acá, sería nueva partida arriba. Pero bueno, pasa a todos los niveles. GoPro, ya vimos el error de la web, a CD Projekt Red le pasó con The Witcher 3, después lo corrigieron, pero esto salió en un tiempo. Bueno, esta es una aplicación de cámaras. ¿Alguien encuentra algún error? O mejor dicho, ¿alguien ve alguna parte que no tenga ningún error? Tenemos. Primero, que pareciera que está en español, ¿no? Vemos bienvenida, notificaciones, parece español. Pero el banner este está en inglés, entonces ya me quiere vender algo en inglés y son cámaras de seguridad. Entonces ya empezás a, no sé si le voy a dar mi plata y voy a usar esa cámara de seguridad que no está, con esto que no está bien traducido. Para las notificaciones, on-off. Está bien, por la mitad. On-off también son dos palabras que en general, si lo traducimos como activado o desactivado, pueden generar errores, porque eso que va activado o desactivado puede ser masculino o femenino. La típica es poner sí, no y listo, ya se resuelve. Pero este es el botón que más me llama la atención. Si vos apretás acá, vivís, digamos. Vivir. ¿Se dan cuenta qué decía el original? Live, claro, en vivo. Sería una transmisión en vivo. Ponés a ver qué está mostrando la cámara en ese momento, a diferencia de reproducción, que es lo que ya grabó. Tal cual, eso. Bueno, estos son errores de traducir fuera de contexto o traducción automática. Está ahí, en el límite, en una aplicación. De nuevo, supongamos que usan una traducción automática, poné a alguien a que lo revise y en 2 minutos te resuelve esto. Esa es otra tarea que podemos hacer, ser testers lingüísticos, no solo traductores. Bueno, este es un producto, es de Perú, es un preparado para hacer pisco, y no sé si vieron el nombre. Es así, se vende en Perú. Yo lo busqué ¿en dónde fue? En Mercado Libre de Colombia se vende. Pisco Huasca. En Argentina, en cambio, no lo conseguí, porque claramente acá con ese nombre no se va a vender. ¿Cómo? Quizás en el barrio chino, habría que buscar. Yo no, tal cual. Yo no sé si claro, me daría cosa probarlo, pero bueno, si alguien viene y quiero vender pisco Huasca en Argentina, y empezó por cambiar el nombre. Claro, sí. Podés ayudarlos con un par de opciones de nombres. Obviamente lo van a decidir ellos, pero este no funcionaría así tal cual. En Argentina. Sí, en Perú. Bueno, y de nuevo, a esta altura me imagino que se están muriendo por saber, y ya hablamos de cuestiones técnicas, culturales, lingüísticas. ¿Y qué se localiza? ¿Qué se localiza? Bueno, ahora le doy lugar al gran Gabo Fuentes, que va a hablar de localización de videojuegos. Bueno, en principio me alegra no haber sido yo el que esta vez puso una imagen cancelable en una presentación, que es lo que siempre le pasa, así que gracias, Mati, por... Bueno,
después de la introducción que dio Mati sobre lo que es la localización, la idea mía es un poco centrarme en particularmente lo que es la localización de videojuegos. Y quizás esto empezó a darse a conocer en los últimos años. ¿Por qué? Porque no se hizo nunca antes o por otra razón. Lo cierto es que la industria de los videojuegos creció muchísimo en los últimos años. Les diría del 90 a esta parte creció muchísimo y superó en lo que es rédito a la industria del cine. O sea, industria que genera muchísima plata, los videojuegos lo superaron. Y nosotros decimos, bueno, está bien, pero ¿por qué se empezó a hablar de esto en estas oportunidades, en estos tiempos? Los que hayan tenido alguna clase conmigo van a decir otra vez esto, pero bueno, básicamente, los dos mercados más grandes en lo que es localización, o por lo menos en lo que es desarrollo, mejor dicho, de videojuegos, es el mercado norteamericano y el mercado japonés. Entonces, bueno, nosotros, la generación gloriosa de los 80, creció con este tipo de cosas. Y nosotros jugábamos y disfrutábamos de este tipo de juegos en japonés. Y muy pocos de nosotros tenían alguna idea mínima de lo que era el japonés, pero, por ejemplo, y este es un ejemplo personal, el juego de los supercampeones lo jugábamos en japonés. Y no sé, aparte es un juego muy particular que involucra ciertos elementos de rol con fútbol. Entonces nosotros sabíamos cómo hacer una barrida, cómo patear, cómo dar un pase con letras en japonés. Es el día de hoy que no me explico cómo hacíamos y la paciencia que le poníamos en lo que era aprender qué significaba cada palabra, cada kanji, etc. Pero bueno, esto era común. ¿Y por qué no se llevaban los supercampeones, los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball a Latinoamérica? ¿Por qué si acá era súper popular? Bueno, por distintas cosas. En principio porque no se pensaba en un mercado por ahí latinoamericano o hispanoparlante, si se quiere. Y por otro lado, porque había ciertas limitaciones que al día de hoy, incluso en este tipo de desarrollos, son muy difíciles de subsanar. Por ejemplo, algo que parece una estupidez, pero no lo es, y es el espacio que ocupan cada una de las palabras. El katakana, el hiragana, los kanjis son idiomas, o mejor dicho, son expresiones lingüísticas que consumen mucho menos letras para decir una frase o para decir lo que sea. Entonces, esto llevado a otros idiomas occidentales quizás era mucho más complicado de llevar. Incluso se han hecho parches hechos por fans de este tipo de juegos y no quedan bien porque tienen que acortarlo mucho. Pero me estoy yendo quizás mucho por las ramas. La idea es que esto se empezó a gestar y ya en esa época, a los principios de los 90, algunos ya decían, bueno, nosotros tenemos esta idea que funciona muy bien en Japón, ¿por qué no la llevamos a Estados Unidos y la localizamos, por ejemplo, al inglés? Y bueno, los primeros intentos, como ven, todos traductores de inglés, ¿hay uno de otro idioma? Italiano, pero vos sabés inglés, así que no tiene relevancia para esto. Aparte ya lo viste seguramente este ejemplo. Así que, bueno, en fin. Como ven, hay muchos errores. Esta es la presentación del juego, es un juego que se llama Samurai Showdown. Ya ven que a nivel lingüístico le falta bastante, pero no solamente pasaba con el inglés. Después dijimos, che, vamos a conquistar España, vamos a llevarlo a Latinoamérica. Sí, bueno, pero nadie sabía muy bien cómo hacerlo y empezaban a aparecer cosas así. Por fin me he despertado de los 100 sueños para venganzar. Está buena la palabra, el verbo está bueno, o sea, creo que la RAL lo debería incorporar, pero no sé si tiene tanto uso, pero fíjense que esto aparecía en juegos caros. Este es un juego de una empresa que sigue al día de hoy, que se llama SNK, y sigue sacando juegos. De hecho, sacó hace uno muy poco que incluso incluyó a Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno, son empresas grandes que les estoy diciendo. Y bueno, se fueron incorporando otras frases y ejemplos concretos, como por ejemplo, será fantasma, revela tu figura a vencerlo. Años han pasado sin que yo pueda determinar qué quiso decir el personaje en lo absoluto. Y sobre todo este último apartado, que es no evitarás mi espada, obviamente sin el tilde y demás,
a la manera del texto. ¿Qué será? Es un misterio. Pero vamos un poco más atrás. Esto estamos hablando de los 90. Este es un típico caso. Si vieron la película Scott Pilgrim vs. The World, lo explica en una frase mucho más sucinta de lo que les voy a explicar acá. Pero básicamente todo el mundo jugó el Pac-Man, o por lo menos tiene un conocimiento de qué es el Pac-Man, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, la versión japonesa, Pac-Man, o Pac-Man. ¿Qué pasaba? Cuando se lo llevó a Estados Unidos, por lo menos es un mito que es bastante plausible, dijeron, che, si le ponemos Pac-Man, alguno va a vandalizar la marquesina y le va a cortar la P que fácilmente y va a quedar otra cosa. Y la gente no sé si va a querer jugar al Pac-Man. Quizás sí, pero bueno, lo más probable es que no. Entonces se pasó a... se conoció, aparte tenía un movimiento el típico... el mascar de las pastillitas o lo que sea que comía Pac-Man, nunca supe qué eran, tenía esa cosa de tener el movimiento que se llamaba Pacu Pacu. Entonces también tenía que ver con el nombre. Pero bueno, Pac-Man, y esto es un ejemplo que parece una tontería, porque si ustedes recuerdan la interfaz gráfica del Pac-Man tiene muy pocas cosas. O sea, ¿qué se va a localizar del Pac-Man? ¿El high score? ¿Alguna estupidez? No tenía una historia. ¿Cuál es la historia del Pac-Man? Era una criatura que parecía una pizza que la perseguían unos fantasmitas. O sea, no había mucho más. Pero fíjense que acá empieza a tomarse ciertas atribuciones lo que era la importancia de la localización y, por ejemplo, los fantasmitas, los nombres y las acciones se localizaron para que sea mucho más amigable para lo que es el mercado occidental. Entonces ya, más allá de la acción o del nombre por el color, ya les pusieron Blinky, ya les pusieron Inky, Clyde, más allá de que también tenían su sobrenombre y tenían un movimiento asignado. Dato de color, esta tontería de que quizás los fantasmitas persiguen al Pac-Man y los dejan de perseguir cuando el Pac-Man come esa energía que los persigue y se invierten los roles, fue una de las primeras inteligencias artificiales o programaciones, porque los fantasmas entendían que ahora tenían que ser perseguidos. O sea, fíjense, estamos hablando de muchos años atrás. Pero ¿qué pasa? Que además de esto, ¿qué otras cosas se empiezan a localizar o qué se empieza a tener en cuenta? Los juegos empiezan a crecer en lo que es historias. Empiezan a tener más historias. Empiezan a tener, fíjense, bueno, Mario, Ninja Gaiden, bueno, me estoy yendo muy por atrás en el tiempo, pero ¿qué pasa? Empiezan a tener ciertas limitaciones al momento de llevarlos a otros territorios. Y las limitaciones tenían que ver con muchas cosas. Hasta el día de hoy muchas de ellas se aplican. Por ejemplo, después de determinadas polémicas a finales de los años 90, empieza a haber un sistema de limitación por edades. Es decir, no podías, para un juego apuntado para nene de 3 años, poner que, no sé, había situaciones sexuales, drogas o lo que sea. Entonces, cierto tipo de palabras, cierto tipo de acciones, cierto tipo de referencia gráfica tenían que ser adaptados. Bueno, la censura empieza a formar parte también de esto. En ciertos países ciertas cosas no se podían publicar tal cual estaban en los juegos originales. Un típico caso es, a nivel político, es símbolos referidos al nazismo en Alemania particularmente. Igual esa ley se derogó en 2018, pero de cualquier forma existió hasta hace no tanto. Y por otro lado, y quizás lo más importante, son los fans. Bueno, hay grandes sagas de juegos. Si vos le cambiás el nombre a un personaje porque decís, che, no me gusta tanto Mario, ¿por qué se llama Mario? Es japonés, italiano, no entiendo, le voy a poner, no sé. Bueno, hay una comunidad de gente que va a decir, che, no, se llama Mario. Esto por ahí se lo estoy diciendo en un ejemplo muy conocido, pero hay sagas que son muy de nichos, pero de un nicho grande. Y los primeros son los fans que van a decir, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás cambiando la historia o lo que sea del juego? Y otro punto bastante interesante, que quizás no lo tenemos en cuenta cuando uno piensa en lo que es la localización de los videojuegos, es también cuando nosotros tenemos que llevar un texto, por ejemplo, que hace referencia a los botones de aceptar o cancelar, en Occidente y en Japón cambia. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué cambia? La gente lo obtiene y dice, bueno,
Para los japoneses, esto es OK, es aceptar, mientras que la X es cancelar. En Occidente tomaron como que, por ejemplo, imagínense un formulario. Lo que ustedes marcan, sí, la X, entonces tienen esa particularidad. También esto toma la referencia de otros controles, de otras marcas que tienen B, A. B era back, A era aceptar, si lo ponemos en distintos lugares. Y al día de hoy, por ejemplo, si ustedes tienen que, no sé, localizar un juego para una consola, por ejemplo, la Xbox, la X existe, pero la X no es aceptar, la X va a estar acá. Y la A va a estar acá abajo, la A de aceptar o accept. Entonces son cosas y particularidades de las plataformas. No es lo mismo para el Nintendo Switch que para la Xbox, que para la PlayStation 5, de hecho, que tiene un control áptico y demás, o para otro tipo de consola, cómo vamos a estar realizando distintas análisis al nivel localización. Otro de los puntos que se traducen, o otro de los assets que son localizados, es el packaging del juego, las imágenes muchas veces. Y la gente dice, no tenés que traducir el nombre. Fíjense cómo localizaron lo que es la parte de The Fractured But Whole de South Park, el segundo juego de South Park, de este estilo por lo menos de Ubisoft. Lo hicieron bastante bien. O sea, captura la esencia del doble sentido que tenía el nombre en inglés para llevarlo a español. Creo que quedó bien y realmente siempre lo cito porque creo que es un gran trabajo a nivel creativo, por lo menos. Otro personaje que mucha gente conoce y que tiene que ver con las adaptaciones culturales y la localización, incluso a nivel gráfico. Fíjese Crash. A la izquierda tenemos la versión occidental de Crash. A la derecha tenemos la japonesa. Esta es una de las últimas recopilaciones que se hizo de Crash. De hecho, creo que es la última. Fíjense cómo el personaje a la izquierda está mucho más occidentalizado, con ojos verdes, con una textura mucho más similar a lo que sería el animal en sí. Incluso el calzado es diferente. El detalle de los guantes, bueno, incluso la sonrisa, fíjense que muestra mucho más los dientes en la versión occidental que en la versión japonesa. En la versión japonesa tiene un aspecto estético mucho más parecido a lo que sería la típica caricatura japonesa. En los ojos, sin color y como Pac-Mans. Las cejas también son diferentes. Bueno, no les voy a describir todo porque lo están viendo. Es una audiodescripción de lo que ya están viendo en pantalla, pero fíjense que hay muchísimas diferencias a nivel estético entre las dos regiones. ¿Qué otras cosas se localizan también? Cómo se observan distintos ítems. Puse Crash de vuelta porque me parece un buen ejemplo. Pero fíjense que, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como TNT se reemplaza por simplemente una bombita. Se entiende lo mismo, pero para ellos es más común. La palabra nitro en japonés está en japonés, no está como nitro acá, como lo conocimos incluso en la versión en español está como nitro, o sea, no cambia absolutamente nada, lo mismo TNT. Pero bueno, son detalles. ¿Qué otras cosas se localizan cuando uno piensa en localización de videojuegos más general? El texto en pantalla o el on-screen text, menús, diálogos, distintos tipos de acción de la interfaz gráfica, por ejemplo, las acciones que tienen los personajes, correr, caminar, etc. Dependiendo del tipo de juego, por supuesto, esto va a variar. E incluso también tenemos lo que son mensajes de sistema. Te estás quedando sin memoria. Hay memoria utilizada que tenés que, no sé, hacer tal cosa. Y esto va a tener que ver también, incluso, por ejemplo, cuando tenemos que localizar lo que sería un tutorial. No es lo mismo la configuración de botones que tengamos. Más allá de lo de aceptar o cancelar que les mostré antes, también tenemos, bueno, el L1 no es el L1 en Xbox, no es el mismo botón en lo que sería, no sé, una Nintendo Switch. Va cambiando y todo tiene una adaptación específica por sistema que hay que tener en cuenta
porque no puede ser genérico y dependiendo de en qué plataforma estemos trabajando o la que nos indiquen a nosotros que tenemos que trabajar. Gráficos textuales. Esto para mí, esto es una opinión personal de lo que he visto con el correr de los años, tiene que ver, es uno de los aspectos que más se descuidan. ¿Qué significa esto gráficos textuales o texto gráfico? No son líneas de texto que nosotros localizamos. Son imágenes, como Mati mostró, por ejemplo, en la aplicación creo que era de cámaras, que arriba estaba en inglés. Bueno, eso probablemente sea una imagen. Esto en un juego es una imagen, el mapita, por ejemplo, y fíjense que tenemos, en este caso la diferencia era que no le podías poner que era un bar. O sea, la palabra bar estaba prohibida porque se entendía que tenía que ver con alcohol y demás. Entonces, bueno, tenían que reemplazarlo por café. ¿Qué pasa? En general, este tipo de cosas no se les presta atención a la localización y quedan en el idioma que están. Pero no siempre deben ser localizadas. Por ejemplo, este es un juego que nos transporta a distintos puntos de la Europa ocupada. En este caso hay una parte en Francia y hay una parte en Italia. Pero fíjense que los carteles de la Resistencia y demás están en francés. ¿Hay que localizarlo? No. Tiene que ver con la ambientación del juego. No estaban en inglés los carteles en ese momento histórico, en ese lugar. Entonces, el texto en contexto, en ese caso, no debe ser localizado. Ahí depende mucho el criterio también. Y si está localizado, habría que decir, che, estaría bueno que quede en el idioma original por esto, esto y esto. También ahí está nuestra propia impronta. Luego, ya casi en desuso, está el material impreso, los manuales, la folletería que viene en un juego físico. Me van a decir, che, pero nadie compra, vos solo comprás juegos físicos. Lo cierto es que hay ediciones de coleccionistas que todavía aparecen estas cosas y se localizan en algunos idiomas dependiendo del juego y dependiendo la consola y lo que sea. La particularidad es que algunos, por ejemplo, en este caso, tienen la historia del juego, o sea, la parte de lo que es el lore del juego, mezclado con lo que es una suerte de tutorial. Entonces muchas veces hay que ser creativo en lo que es la aplicación de cómo llevo eso a nuestro propio idioma con distintos tipos de conceptos. Y esto un poco lo que nombraba Mati de lo que son las variables. Tú lo tomaste, cuerda, por ejemplo, Suicoden 2. ¿Qué pasa? Tenemos un ejemplo de una variable básicamente para que sepan de qué va. Porcentaje S, gets E, porcentaje D. Estas dos, porcentaje S y porcentaje D, es el nombre de una persona, que puede ser el propio jugador. El propio jugador en algunos juegos puede seleccionar su propio nombre o el nombre que se le ocurra. Puede ser masculino o puede ser femenino. El porcentaje D es un ítem X. Pero ¿qué pasa? Puede ser una espada, un escudo, un hacha. Y todo va a variar. Entonces, ¿cómo va a quedar? Si no tengo forma de ponerlo o establecer qué tipo de género tiene. Entonces, una solución que se utiliza comúnmente en algunas cosas es simplemente ponerle los 2 puntos. Y listo. Queda así en el 1, el 1. Y hay muchas opciones, algunas mejores que otras, pero bueno, simplemente para que tengan un gráfico de qué iba. Y esto básicamente es cómo pueden llegar a recibir un proyecto de localización de videojuegos en el que a veces les agregan un comentario, a veces les indican qué tipo de string es o qué tipo de cadena de texto. Bueno, pueden realizar, algunas veces tienen algún tipo de comentario, por ejemplo, en este caso un salto de línea, que generalmente tiene alguna nomenclatura en particular, como /n. Y por último tienen la query sheet, que es básicamente donde le preguntan, che, no entendí nada, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Fíjense, hay algunas preguntas u observaciones que se le dan siempre indicando en qué parte, con qué archivo y demás.
Y por último están la parte de calidad, que tiene que ver con distintos tipos de localization QA. La parte lingüística, la parte funcional y la parte visual. Lingüística, lo dice el nombre. Che, escribiste mal 10 palabras, hay 2 puntos, hay más espacio de lo que debería. Functional Quality Assurance, básicamente, che, si acá dice apretar A, aprieto A, no me lleva a ningún lugar. Algo está mal, por ejemplo. O, lo último, la Visual Quality Assurance es, entra en el botón de texto, lo que tendría que salir en la determinada parte sale, y ese tipo de cuestiones que también pueden ser un rol dentro de un proyecto de localización, no solamente desde la parte de lingüística, sino también desde la parte de calidad posterior al proyecto. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a lo que sería la tercera parte de la charla de hoy, a cargo de los señores Germán y Gastón. ¿Cómo estamos de temperatura? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene calor? ¿No? Ok. No, porque les voy a contar algo que nos cruzamos hace 3 semanitas, un mes, que están haciendo ofertas de verano, por si les interesa comprar jueguitos en Steam. Según Steam, pleno verano. Según Steam estamos pleno verano. Bueno, ya pasó igual, ya es hasta el 10 de julio. Pero bueno, justo me crucé con esto hace 3 semanitas, un mes, y lo traemos a colación porque lo que nos toca hablar a nosotros ahora es localización de software, y Steam justamente es el software o la plataforma, el Netflix de los videojuegos, por decirlo de alguna manera. Perdón, antes de seguir, ¿se me escucha? Bien, ¿tapo a alguien la pantalla? Un poquito, ¿no? Estábamos debatiendo cómo nos íbamos a ubicar para que eso no pasara, así que acá está mejor. Bien. Bueno, como les contaba Gastón, vamos a hablar un poquito de localización de software, que es básicamente lo que todos usamos todos los días, ya sea... Claro, no se dice en la cámara. Si no... Básicamente, lo que usamos todos los días, videojuegos quizás, ahí Matt y Gabo mostraban ejemplos que por ahí no son familiares para todo el mundo, pero en cuanto a software, apps, programas de computadora, lo vemos todos todo el tiempo. Quizás es algo que no nos ponemos a pensar en el uso, pero bueno, nos resultó muy interesante ver cuáles ejemplos podía haber. Bueno, en primera hablamos de disposiciones diferentes que puede haber en los layouts clásicos de programas que vemos todos los días. Acá, bueno, una carátula ejemplificadora de Word. Como les contaba hace un rato, Mati, hay idiomas que se leen de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de formas que no conozco. Todos éramos de inglés, ¿no es cierto? Excepto la colega de italiano, pero todos idiomas occidentales. Pero hay ejemplos donde quizás se leen de formas que nunca nos imaginamos, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicarlo a la persona con quien estamos trabajando. Se suele decir que la traducción es una profesión más bien solitaria, que está uno con su archivo, con su computadora. En el caso de la localización hay mucho más ida y vuelta con el backend o el frontend con quien sea que estemos trabajando de parte del software, el desarrollador del software. Entonces hay que preguntar si lo que queremos hacer, lo que se nos ocurrió, se puede siquiera implementar por las limitaciones técnicas, gráficas o lo que fuere de la aplicación que estamos tratando de manejar. Pusimos 2 ejemplos de idiomas que no hablamos ninguno de los dos, pero por suerte me quedo tranquilo que si nadie más los habla no voy a masacrar ni ofender a nadie. Un poquito de alemán igual tenés. ¿Cómo vos? Un poquito de alemán tenés igual. No me quemes. Pero bueno, nadie se va a dar cuenta si lo masacro mucho. En el ejemplo que vemos en primer lugar tenemos un texto en árabe donde se lee de derecha a izquierda. Y por lo tanto lo que ven no solamente el texto está de derecha a izquierda, sino todo el layout está de derecha a izquierda. Los botones que solemos ver nosotros arriba a la izquierda, acá están arriba a la derecha. Lo mismo va a pasar con los carteles de advertencia, por ejemplo. Cuando salte un pop-up que diga cerrar o OK o cancelar, van a estar invertidos porque haya sido invertido y el ojo naturalmente va en la forma que uno lee. Entonces, eso es otra cosa que también nos tenemos que fijar. Quizás no la tengamos que cambiar nosotros, pero sí va a ser algo que cuando lo veamos aparecer, le digamos al desarrollador, mirá, en mi país, en mi idioma, normalmente es más natural que se vea al revés. Entonces, cuando toquemos el botón y vemos que funciona y si los botones están invertidos, algo a comunicar. Por eso decimos que es una cosa más interactiva que la traducción tradicional.
Y también, como les adelantaban los chicos hace un rato, límite de caracteres, el alemán es en promedio 30% más largo que el inglés por poner un ejemplo común, seguramente también que el español. Y como ven ahí tienen limitaciones de los mismos botones que vemos siempre, los mismos tamaños de texto que vemos siempre, pero con palabras como Rechtschreiben, etc. Salud. Que eligieron muy amablemente limitarlo con un punto, a pesar de que no es lo ideal, pero no les quedó evidentemente otra opción. El OK quedó como OK, pero el cerrar no. Entonces, esas son todas cosas que tenemos que ver a la hora de si en los menús entra por limitaciones técnicas o si siquiera es cómodo de leer. Porque como todos ustedes saben, cuando uno cliquea en un menú drop-down, si la palabra te ocupa toda la pantalla, te tapa todo lo que está leyendo. Entonces, cosas a tener en cuenta y para preguntar con el desarrollador. Por último, y para pasar a la próxima slide, también hay en alemán muchos caracteres que no se usan en otros idiomas, como por ejemplo diéresis, en muchísimas palabras, y eso, como les adelantaba también Matías un rato, no todos los programas y todos los códigos saben qué hacer con esos caracteres. Dicho sea de paso, excepto estos ejemplos, creo que todos o casi todos los ejemplos que encontramos son cosas que nos cruzamos realmente nosotros en la vida real, con lo cual esto es algo que pasa. No es solamente que hay que buscar en los recovecos de internet para buscar errores, sino que es muy cotidiano. Entonces, cosas para tener en cuenta, como Gastón les va a contar ahora. Como decía G recién, el tema de la diéresis o los caracteres especiales. Este es un mail que me llegó hace también un par de semanitas, que como se imaginarán no me llamo Gastal Cubo N, sino me llamo Gastón. Y esto tiene que ver con esto que mencionaba Mati al principio del uso de la codificación en la que está programado, en este caso el software, y cómo lo va a leer el programa en el que se va a reproducir. Si estamos hablando de, por ejemplo, una codificación, por decir una ASCII que tiene 128 caracteres, al momento del que el programa lo va a reproducir, que tiene, por ejemplo, 256 caracteres, como es otra codificación que es UTF-8, lo que en un programa se registró como una O con tilde, cuando se reproduzca, el programa lo va a leer como una A al cubo, que, bueno, claramente es un error, pero que no depende de nosotros, sino que no depende de nosotros desde lo lingüístico, sino que sí tenemos que saber que la codificación del programa donde se reproduce y de donde se hizo es distinta. Después, bueno, podemos hablar de lo lingüístico, de la mayúscula, de lo que sea. Aprovecho para comentar, esto es un tema que suele suceder menos comúnmente hoy. Esto pasa todo el tiempo, pero las limitaciones técnicas no son ahora lo que eran hace unos años, donde quizás no había más opción que elegir otra palabra que no tuviese tilde para que no se generara un error en el texto que iba a aparecer. Hoy ya no es tan común, pero bueno, evidentemente lo suficiente como para que nos lleguen mails casi todos los días de este tipo. Me llegaron 2 hace media hora y lo digo en serio. O sea, este mismo mail me llegó hace 2 horas. Bueno, y después lo otro que tenemos también tiene que ver con cuestiones de formato, que es cómo se va a representar el formato en el programa en el que estamos traduciendo, si es que estamos en una CAT Tool, o si es que estamos traduciendo un Word, o si estamos traduciendo un mensaje de WhatsApp, que si no sabían que se podía hacer todo eso, ahora saben, de cómo vamos a marcar la negrita, la cursiva, el tachado y el mono espaciado, que bueno, acá está el ejemplo de lo mismo, pero hecho en Word. Lo mismo hecho en WhatsApp, o si lo vamos a tener en una CAT Tool, si va a estar representado como una tag, como una etiqueta común y corriente, si va a estar representado en HTML, o si va a tener el mismo formato que tiene Word de control V para poner la negrita, para poner las itálicas, etc. Y hablando de HTML, lo que tenemos que tener cuidado también a la hora de traducir cuando tenemos una etiqueta con HTML es de no romperla. ¿A qué me refiero con no romperla? En este caso tenemos un hipervínculo, un link a una página web, que en HTML eso se marca con mayor que a href igual y el link de la dirección hacia donde va a dirigirse. Se cierra esa etiqueta, se pone el texto que va a dirigir a la etiqueta y después se tiene que cerrar con /a. Lo mismo para la negrita, en vez de ser /a va a ser /b, para itálica va a ser /i. Entonces, ¿qué pasa? Si acá vamos a poner el nombre de esta gente, esa etiqueta tenemos que tener cuidado de no romperla a la hora de traducir, porque si no, lo que se va a mostrar en la traducción es mayor que a href y el link, sin ser cliqueable para ir a la página. Y también tenemos que tener en cuenta la cuestión de que esa página ya no estuviese traducida para poner el link correspondiente a la versión traducida de la página. Para los que no hagan lo que les hicieron o les interesa meterse, no se preocupen que no hay que aprenderse todo esto de memoria.
letra por letra, sino que tiene más que ver con un tema de, como les contaba Gastón, el tema de etiquetas que se mantengan lo más intactas posibles o que tengamos que cambiarlo apropiadamente según el link de la página al que queramos llevar o lo que sea que estemos queriendo hacer. Por ejemplo, poner negrita, itálica o lo que sea, bastardilla, para los amigos. No es solamente como hacemos en Word normalmente en una traducción común, que es simplemente seleccionar el texto y hacer control N, control V larga, sino que es ponerle estos tags específicos que si le fallamos se va a ver en el texto y va a quedar toda una cosa rara. Y otra cosa que puede pasar, que en idiomas como el inglés o como el alemán, que tienen un principio de un verbo de un lado y la otra parte del otro, si tenemos un pick something up en inglés, que está el pick y el up en color, por ejemplo, pero el something no, eso va a tener dos etiquetas distintas que nosotros en la traducción en español, para la palabra agarrar, recoger o lo que sea, vamos a tener una sola etiqueta con el color, a diferencia de los dos que tengan en alemán o en inglés. ¿Se entendió ese ejemplo? Bien. Es una mezcla de la parte técnica con la parte lingüística, que bueno, nosotros expertos en una, no quizás tanto en la otra, pero bueno, todas cosas a tener en cuenta y esto sí nos corresponde a nosotros a la hora de pasar los tags de una cosa a la otra. Y aparte puede pasar que tengo dos tags, tengo que poner los dos. No, porque al final lo único que nos importa es el texto meta. Y vamos a volver a esto. Bueno, volvemos al ejemplo del principio. Acá pusimos las tres versiones, me corro un cachito para que todos lo puedan ver. No fue el vaso, ¿no? Se suicidó el agua, no. Ay, menos mal. Muchas gracias. Volvemos a los ejemplos del principio. Pusimos esta vez 3 ejemplos, la versión en español, la versión en inglés y la versión en portugués. Como verán, bueno, tenemos rebajas de verano, que no es verano, pero bueno, en el país donde se hizo sí lo era. Y también tenemos otras cuestiones. Había mencionado Mati al principio de la charla que hay 3 pilares grandes: lo lingüístico, lo técnico y lo... Cultural. ¿no? Y lo cultural. Visual. Tenemos lo lingüístico, lo técnico y lo cultural. Acá tenemos, nos gustó este ejemplo porque aparecen las 3 cosas justo. Aparece lo cultural de parte de, por ejemplo, el verano o el tema de la hora. Fíjense que tanto en inglés como en español está las 10 AM PT. ¿Alguien sabe a qué se refiere PT? Pacific Time, cosa que no sé cuándo se manejaron ustedes con eso, yo no. Y uno dice, bueno, Latinoamérica. Pero hay un solo lugar en Latinoamérica, que es la punta de la Baja California, donde se usa Pacific Time, y en ninguna otra parte. Entonces no nos quedó claro por qué quedó así. No, asumimos quizás omisión. Eso por un lado. Desde lo visual está el tema de que en inglés, como premodificador del Summer Sale, tenemos el Steam Summer Sale, y que esto es una cuestión que, si bien es lingüístico, le excede al traductor, sino que es algo que tiene que comunicar para arriba de, che, esto a mí arriba no me sirve, porque no puedo decir, si digo Steam rebajas de verano, queda raro. Entonces es un mensaje que hay que comunicar para arriba, para el PM, para que el PM lo mande al dev, o lo que sea, Claro. y que es algo que se hizo tanto en español como en portugués. Claro, y si nos llega de arriba que esto no se puede cambiar por un tema técnico, que queda así el cartel, bueno, ¿qué solución encontramos para que quede natural lo que pongamos arriba? Que venga antes de rebajas de verano. Y que entre. Bueno, idealmente. Y por el lado de lo lingüístico está la palabra rebajas, que está bien. Latinoamérica puede ser que en algunas partes se use, en otras partes no. Yo para Argentina pondría ofertas, descuentos, no sé, una palabra más de acá. Pero bueno, se ejemplifica bien toda la parte visual, lingüística y cultural, que en portugués parece que hicieron todo bien. Adaptaron la hora, adaptaron ferias en vez de verano, y bueno, el cartelito que de Steam, que también está en español. Pero bueno, todas las cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer algo tan sencillo como un banner de venta. Multipliquen esto por 200 a lo largo de todo un juego, a lo largo de un software, de lo que sea, y bueno, se empiezan a dar una idea de todas las cosas que hay que empezar a ver. Y aparte, una última cuestión que es que en inglés tenemos now through July the 10th at 10 a.m. PT. En español dijeron desde ahora al 10 de julio a las 10. Y en portugués lo resolvieron mucho más fácil con Claro. hasta tal día, punto. Porque se entiende o se sobreentiende que por contexto ya estamos en el periodo de la promoción de ferias. Así. Elección de cada uno, por supuesto. A nosotros quizás nos parece un poquito largo cuando se podía resolver con hasta el 10 de julio, que creo que se entiende en toda Latinoamérica. Y en una cuestión que ya también nos excede a nosotros de lo lingüístico, sino que tiene que ver más con una cuestión de diseño, es que, como se ve acá, son todos colores de verano, porque estamos en las ofertas o las rebajas de verano, y
por si éramos pocos y parió la abuela, esto pasó también en otra aplicación igual que, bueno, sí eligieron ofertas de verano, pero también usan colores cálidos de verano y un sol y la playita y el agua. Tropical, playa, y- todas cosas evocativas del verano que, Vence la temperatura, que bueno. de nuevo, vence la temperatura, que yo sepa, corríjame traductores, no es una frase muy común comparado al beat the heat del inglés, que sí, yo calculo que habrá pasado por ahí, pero bueno, queda raro, queda poco localizado. Bueno, esta es una aplicación que uso yo, que es para controlar mis periféricos, de una marca que no sé si está por ahí, sí. Bueno, a ver qué ven acá. Algo que ven. No sé si se puede hacer un poquito de zoom. ¿Ah? Tecnología. Más o menos. Mejor ahí ¿Hay se algo ve. que le llame la atención? Sin miedo, sin miedo. Sí, sí. Primero, ratón. ¿Qué es lo que te llama la atención del ratón? Que está en español, de España. Perfecto, sí. Nosotros acá usamos mouse. Perfecto, bien. ¿Qué más? Hay algunas partes en inglés. Bien. Tenemos DTS, X Spatial Sound, Spatial Sound. Equalizer, lo que sea. ¿Y no hay algo más que le llame la atención del ratón? Porque yo acá atrás vi un par de auriculares. No, yo, nada, cuando conecté mis auriculares, o sea, desconecté mis auriculares, dije, che, pero pará, esto no es un ratón, es un Lo auricular. estás Bueno, haciendo mal, Gati. sí, sí, no, Hay que bueno, arrastrarlo. por eso soy malo en los juegos, porque no distingo un auricular de un mouse. Bueno, esta es la aplicación que se usa para controlar todos los periféricos de la marca HyperX, ¿no? Y este no es el primer error el único error que me crucé, que acá tenemos muchos otros. Les escribí a los chicos de HyperX, a ustedes les contestaron porque a mí no. No, bueno, seguimos con los ejemplos. De nuevo, carteles que no coinciden con lo que estás viendo en pantalla. Mezcla de español e inglés aparentemente al azar. Welcome to HyperX. Para comenzar, selecciona los productos. Check out all the current supported products. Es como que, ¿qué hacemos? El link, ¿va a la página español o de inglés? ¿Iba a la página español o Iba a la inglés? página de inglés. Menos No mal. creo que no tenía página español. Bueno, pero de todos modos, de haberla, tendría que ir ahí y no confío, o siquiera si la persona que lo está leyendo en español, que eligió la opción español, va a entender qué es lo que tiene que clicar para hacer qué con ese link. Bueno, sin fin de cuestiones, Sí, después, cuando hay varios cuando vos tenés varios periféricos que tienen luz, se pueden sincronizar esas luces para que si vos tenés todo rosita, se ponga todo rosita, o que gire de rosa a amarillo y de amarillo a verde. Eso para mí no es un vínculo de luz. Para mí, sincronización, no sé. Pero bueno. Y después, velocidad, lenta, rápido. Lo mismo. Un poco de todo. sí, uno de los ejemplos más fáciles, ¿por qué lenta y rápido ahí o traducción automática? Podemos especular sobre lo que pudo haber pasado. Quizás con el cartel de advertencia, la persona ya había traducido el del mouse y copy-pasteó para el del auricular y quedó igual, ¿no? Imposible saber, pero es como caos toda la Raro. aplicación. Bueno, ahí también hay un sun, quedó ahí en inglés. Bueno. Bueno, y por último, Y otra cosita más, que también una cuestión de cómo se, en cuanto a lo que hablamos de guía de estilo y cómo se dirige la empresa hacia los clientes o hacia el usuario final, en realidad, del software que estamos hablando, si los vamos a tratar de tú, si los vamos a tratar de ustedes, si vamos a usar vocabulario más o menos informal. Como es esta es una aplicación para conectar la cámara del teléfono para usarla desde la computadora. Se llama Camo, la app. Camo, sí. Que, bueno, listo para ser profesional. Acá te quieren vender que le compres el paquete Pro con toda la parafernalia. Dice, crea una impresión de definición ultra alta. Ya sea que esté presentando a un cliente, bla, bla, bla. Pero después te trata a usted. Interactúe más claramente con sus espectadores. Después de vuelta te tutea. Crea contenido profesional, mejora el plan, ya tienes una licencia. dicho sea de paso, la marca HyperX es súper informal, su Twitter está lleno de memes y de cosas por el estilo, o sea, no va con la marca que están queriendo vender. Bueno, esto es de Discord, también que esta ya es una cuestión un poquito más informal también, que
Bueno, tenemos cuestiones lingüísticas de que están todas las mayúsculas como si fuese en inglés. Tienes problemas con el micrófono, empieza una prueba y di algo gracioso. Es este tono súper informal que tiene Discord, que está respetado acá. O, por ejemplo, si el indicador es verde constante, entonces Discord está transmitiendo tu hermosa voz, que es realmente lo que dice en inglés en la versión original. Y después cuestiones que pasan mucho de la intertextualidad de cómo se han traducido y cómo se siguen manteniendo ciertas traducciones, como en el pulsar para hablar, que si bien es raro, es lo que se usa, que es el push to talk, pero en cuestiones más conocidas, cuando yo tengo una pestaña o una ventana grande y yo la quiero achicar, la traducción es minimizar. Claro. Y va a ser siempre minimizar y va a ser maximizar. Y no puedo poner ni achicar, ni hacer más chiquitito, ni nada. Entonces, sí. Hay ciertas cuestiones que ya están establecidas como están y bueno, hay que saber un poquito de contexto tecnológico para saber qué hacer con esos botones y esas cosas. Y por último, así como hablamos que hay software y aplicaciones que cuando uno hace clic los llevan a una página o a otra aplicación quizás, a veces hay aplicaciones o software que toma de otra aplicación o de otra parte del sistema operativo para presentar información en pantalla. Acá tenemos un ejemplo real de la app Mi Argentina, que sospechamos que como Gastón tiene el teléfono en inglés, el sistema operativo, le agarró el calendario en inglés. Entonces, resulta, para los que no sabían, que el 15 de agosto es feriado en Argentina. Y todo lo demás está en español. será de Joseph of St. Martin, claro. La única explicación razonable que se nos ocurre, especulando en el aire, es que debe ser por ahí, que debe tomar de la otra parte del software. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tag estaba mal puesto? ¿Cómo se puede arreglar? Si es que tiene una solución. El resto de la app anda bien. Ish. No, y otra cuestión que puede ser también que mencionaban Gabo y Mati, la cuestión de que esto en realidad, si bien no lo puede saber el traductor, puede solucionarse en la etapa de testing o la etapa de QA para decir, bueno, si está todo en su lugar, si está traducido lo que tiene que estar traducido, si lo que está en español, o pasan estos errores. Y bueno, en ningún lugar más común que de esto del pase de una ventana a la otra que en los sitios web, que ahora bueno, nuestras colegas les van a contar un poquito al respecto. Bueno, hola a todos. Hola. Nosotros vamos a ir más para la localización de sitios web, que tiene un poco y cada vez más relación. ¿Se escucha bien? Por las dudas. Bueno, cada vez tienen más relación con las aplicaciones, por mucho de lo que es sitios web migra a aplicaciones o viceversa, entonces va a haber mucha relación, pero vamos a tratar de focalizarnos específicamente lo más que podamos en sitios web. Bien, la localización de sitios web es adaptar lingüística, cultural, funcionalmente diferentes elementos que componen un sitio web. Primero hay que tener en cuenta que el sitio web no tiene un solo tamaño, puede ser tamaño computadora como tamaño móvil, así que eso también va a jugar con los tamaños, sobre todo de los botones y de las distintas cosas. Pero bueno, contiene imágenes que, como ya dijeron, la mayoría de las veces tiene texto no editable, que eso es un problema. Texto editable en todos lados, en cualquier lugar, botones, arriba, menú. Bueno, botones y CTA, que es el call to action, que son los botones que nosotros usamos, por ejemplo, como el botón de subir, cargar, todos esos botones son CTAs. Links externos que redirigen a otras páginas, a archivos, a mails, distintas cosas. Centro de ayuda y todo lo que es el backend, que es lo que el usuario no está viendo, pero igualmente está traducido, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, ahora en las siguientes capturas tenemos un ejemplo de cómo se ve la página web y qué elementos tiene. Bueno, vamos a tener desde las distintas solapas, sí, podemos discutir cuál es solapa o cuál no, son capaz más secciones para la web, tenemos los botones por todos lados, igual que una aplicación, distintas solapas, que esto calcularía qué pasa en esta página y en otras. Busquen, va a haber ejemplo para tirar al techo, a medida que van tocando se van abriendo, ¿no? Entonces,
uno dice, bueno, no es esto solo ¿se escucha bien? O sea, no es solo esto lo que se localiza, lo que se traduce. Es cada botón que tocamos lleva a un lado y todo se localiza, igual que en una app. Y, por ejemplo, esta página ya tiene errores. Esta es la página de McDonald's de Argentina y está, por ejemplo, el botón pedí y retirá en argentino, digamos, como hablamos nosotros, pero ¿cómo quieres hoy tu pedido? En neutro. Bueno, otra de las cosas que también se traducen, no solo en la imagen, lo que vemos, así, el primer pantallazo, sino también cuando tocamos permiso. En el anterior las tres rayitas, tenemos desglosado el menú. Entonces, cada parte del menú, cada botón, todo se traduce. Y tenemos acá, por ejemplo, del otro lado, el compromiso social de desarrollo sustentable. Entonces, esto es algo con lo que va a diferir un poco, ahora va a hablar más Cami, pero que es más raro de sitios web y lo diferencia mucho de las aplicaciones, que es todos los matices que tiene la web, ¿no? Porque una aplicación, busquen cualquiera y uno siempre está en, no sé, el carrito o, no sé, todas las partes como funcionales y hacer trámite, o lo que venga, ¿no? Para lo que ustedes usen en la aplicación. En la web la web engloba muchas más cosas. Bien, y ahora pasamos a la importancia, que es básicamente muchos de estos sitios web son marcas muy grandes como McDonald's, Coca-Cola, que lo que necesitan es vender y lo que están buscando es que el consumidor genere una relación con la marca. Y si el contenido no está localizado o no está localizado correctamente, lo más probable es que la venta no se genere, que el consumidor no logre una relación o sentirse identificado con la marca. Ahora en Argentina lo vemos mucho con marcas que usan eslogans bien con palabras de moda, que lo que generan es que el consumidor le llame la atención primero, quiera comprar y entre al sitio web aunque sea para ver de qué se trata. Entonces trajimos un artículo que habla de que el usuario corriente lo que busca es comprar en su idioma original, sobre todo para los usuarios que no hablan más de un idioma. Y bueno, lo que veníamos diciendo antes, la localización es necesaria para que yo quiera comprar. Si yo entro a la parte de comprar y donde tengo que poner los datos de mi tarjeta no está localizado, no voy a saber cómo comprar, no voy a saber dónde poner y no me va a generar seguridad tampoco dar mis datos a una página que no está bien localizada. Una cosa que voy a agregar es, ahora, si bien hay, aplicaciones que pueden crear otras aplicaciones, y se podría decir que cualquiera puede tener una, la web más todavía. O sea, no solo, literalmente la puede tener cualquier persona en una página web. Con el teléfono que, no sé, está, por ejemplo, Wix o WordPress o lo que sea, y cualquiera puede tener una web. Entonces, creo que si bien los videojuegos es como más cerrado, uno va más a los desarrolladores, ¿no? Puntualmente. El software capaz es un poco más amplio, pero una web llega a todos y la puede hacer cualquier persona puede hacer una web. Entonces, más importante ahora todavía empezar a aprender esto porque les puede tocar un contador, les puede tocar un abogado, o les puede tocar un médico, les puede tocar cualquiera. O sea, es como muy más variado y puede tocar literalmente cualquier cosa en cualquier rubro y en cualquiera de las especializaciones que tengamos. Bien, y volviendo al tema de los estilos y los sectores de la página web, dependiendo de dónde nos encontremos, vamos a encontrar distintos tipos de redacción. Por ejemplo, en la parte más de vender y de los eslogans vas a encontrar texto publicitario, de marketing. Para los eslogans vas a encontrar transcreación en español, sobre todo para marcas como Coca-Cola, McDonald's. Después tenés la parte de términos y condiciones, protección de datos personales, que es texto bien legal y que es necesario que esté claro y que esté actualizado con la normativa local. No puedo ir al sitio de Argentina y encontrarme con normativa de México. La parte informativa descriptiva y texto educativo, que con lo que quisimos poner con esto es más que nada las marcas que tienen blogs, por ejemplo, que básicamente es educar al consumidor sobre qué es la marca o sobre las acciones que hace la marca sobre, por ejemplo, no sé, el tema ambiental que tenía McDonald's, que lo vimos antes.
Sí, o personas que tienen cursos. La parte informativa descriptiva puede ser, no sé, un producto, que te dé la parte técnica de un producto, o no sé, hay de todo eso. Es también una de las cosas que se diferencia las páginas web, que si bien obviamente algunas son institucionales, otras pueden ser más para trámites o lo que sea, es mucho y cada vez más para lo que es marcas y lo que es venta. Entonces, eso también es algo como para enfatizar que puede ser para todo el mundo, porque todo el mundo quiere vender. Pensemos, si quieren, en Argentina, a cómo estamos, todos queremos vender y terminamos acá, de algún modo. Entonces, cada vez lo vamos a encontrar más y con todo tipo de textos y, ¿no? Y todos los estilos así de escritura y matices que quieran. Bueno, algunos de los desafíos, no voy a hablar mucho porque ya estuvieron hablando un montón los chicos, pero bueno, el límite de caracteres, igual que todos, los textos no editables, las actualizaciones constantes, estuvieron mencionando esto de, ok, tengo ya la tengo terminada la web, bueno, pero yo quiero ir actualizando cosas, ¿qué hago? Bueno, entonces, eso también es un desafío porque uno tiene que ya estar consciente de cómo es la página web o qué es lo que ya contiene para las actualizaciones, decir, ok, me tomo de referencia lo que ya está para hacerlo nuevo. Y después no olvidarse de traducir ciertas partes funcionales de la web y el backend. Una de las cosas que dijeron los chicos, toda la parte de código, ¿no? Pero algunas cosas que si bien involucran obviamente código, capaz que uno no las ve o no se da cuenta y nos damos cuenta cuando pasan. Por ejemplo, páginas de error o de gracias cuando hacemos una compra, por decir. Uno piensa en, bueno, yo toco el botón, se hace todo divino. Y después te dice error, no sé, la 404 o algunas cuentas más que hay. Y dicen, ok, ¿qué me está pidiendo? Que hay un error, ¿qué es lo que tengo que hacer para solucionar este error? ¿No? O el gracias. Gracias por tu compra. Uno capaz que no entiende, lo ve en inglés y dice, ok, ¿qué me dijo? O los pop-up, ¿no? Uno entra a la web, está toda divina traducida, pero te aparece un pop-up y decís, ¿qué me está diciendo? Porque no me lo tradujiste. Páginas solamente insertados. Acá hay que ver qué es lo que se puede traducir, porque muchas veces en las webs junto con el código se hace referencia o se redirige o se insertan cosas de otras webs. Y decir, bueno, a ver, por ejemplo, un video de YouTube puede pasar. ¿Qué se puede traducir de esto, ¿no? Dependiendo el caso? Etiquetas, categorías, filtros, en los blogs, en tiendas online, en búsquedas. ¿Qué se puede, no sé, si dice games, juegos, por decir un ejemplo burdo, pero puede ser, no sé, ropa, bueno, filtro por color, por decir un ejemplo. Podemos encontrar miles. El SEO, esto es algo muy particular de las web, que son más que nada palabras claves que uno después va a encontrar en Google, ¿no? O sea, son palabras claves que están dentro de la web que nos permiten buscarla por Google. Si yo pongo Apple, bueno, puede salir una manzana o puede salir la página de Apple, ¿no? Perdón. Sí, también volviendo a esto, la parte de SEO es como lo más nuevo y lo que más se usa ahora porque es lo que le da más vistas al sitio web. Entonces, por ejemplo, se registran una determinada cantidad de palabras clave. Por ejemplo, no sé, productos, McDonald's mal escrito también, McDonald's, por ejemplo, sin la S final, que es, por ejemplo, alguien que lo escribe mal, lo escribe rápido, igualmente te va a salir la página de McDonald's correcta, no la incorrecta. Pero se ponen a propósito las palabras. Por ejemplo, uno quiere buscar un traductor. Bueno, ¿qué pone en el SEO? Traductor, traductora, traducción, traducciones. Pueden, literalmente, no sé, hasta traductor en inglés en vez de traductor de inglés. O sea, literalmente se pone... Se piensa en lo que una persona que no sabe buscaría. Sea, como dice McDonald's, que dicen no sé escribirlo en inglés, bueno, puede ser eso, puede ser cualquier cosa. Después los formularios, por ejemplo, no solo la parte, no
¿no? Cuando tenemos el lugar para completar y arriba, que dice, no sé, nombre, y lo pones abajo. Bueno, también el relleno de eso. Porque dicen, escribí aquí, o te dice write, o no, write no te dice, no, pero bueno. Pero escribe aquí, bueno, a veces no está traducido. Entonces, eso también, y no deja de ser parte del código, o de todas las partes funcionales o el backend. Especialmente, como dijo Cami, para el tema del checkout. El checkout es para cuando compramos el tema de la tarjeta, cuando ponemos toda la información y después nos cobran. Panel de control de clientes, no sé, tengo mi propio usuario. Bueno, vos sabés que eso también se tiene que traducir, porque entro y no sé qué botón tocar y estamos al horno. Mails, cuando compramos, no sé, nosotros compramos y muchas lo que es automatizaciones, ahí está. Piensen en, yo toco un botón y automáticamente me llega un mail. Bueno, todo lo que es automático se tiene que traducir también. No sé, cambio de contraseñas. Te llega el botón, o sea, tocas el botón para que te llegue el mail para cambiar la contraseña y te aparece en inglés. Divino. O los accesos, o para verificar la cuenta, ¿no? Cuando nos registramos en algún lado. Y después tenemos, bueno, la parte de todo lo que es automático, volviendo a los sitios web que tienen chats de ayuda cuando tenés alguna consulta, más allá de los que tienen preguntas frecuentes, hay algunos que tienen chats automáticos. Eso también idealmente debería estar todo localizado, que sabemos que muchas veces no pasa. O elementos en los desplegables, como por ejemplo este. Y convengamos que es de la página de nuestra ciudad de Buenos Aires, de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin palabras. La de allá es un hotel, 4 estrellas, digamos, que uno puede decir, bueno, 4 estrellas, un super hotel. Le estás vendiendo a un extranjero que quiere venir acá. Y el botón que la gente tiene que Este está en presionar. español, igual reservar. Lo que no está en español es el título. Claro, bueno, pero Claro. esto es la web en inglés, perdón que no aclaré. Ah, Es la web en inglés que el botón dice reservar. Entonces, le estoy vendiendo a un extranjero, está la web en inglés, que encima igual no puse toda la página porque di mamá, lo que era un horror. Pero dije, a ver, es el botón donde un extranjero tiene que tocar para, o sea, es lo principal que quiero hacer, vender. Bueno, si no me cambias eso, no me lo vas a vender. Y después la de abajo es la de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que el título, permiso, voy a... Ahí, a ver, Ahí va. no sé si se ve. Sí. Bueno, déjamela ahí. No sé si se ve. Título en inglés divino y el texto. Es como... No, uno dice... Y toda la información no es solo los títulos, ¿no? Ahora. Y acá tenemos también todas cosas sin traducir. Por ejemplo, la parte de arriba en inglés, pero el menú de abajo está todo en español. Los botones, que en realidad es la instrucción que debería decirme qué es lo que hay que hacer ahí, está en inglés. O sea, yo no voy a saber, si no hablo el idioma, no voy a saber que hay que descargar un PDF. Tampoco voy a saber qué PDF estoy descargando, porque el título también está en inglés. Y de este lado habla de los ports de Argentina, pero si ven de aquel lado, hay algunos puertos que no sé si están muy correctos marcados. En realidad se suponía que los puntos negros eran los, ¿cómo se dice? Las sucursales de esta empresa, que no te dice, che, te separo, los negros son las sucursales. O sea, las referencias también tienen que estar incluidas. Igualmente, una cosa a enfatizar también es, Cami habló de el lenguaje, ¿no? De toda la parte de los textos persuasivos. Eso es copywriting, textos persuasivos, entre otras cosas. Es importantísimo saberlo porque, especialmente lo que es web, la web quiere vender mucho más que cualquier otra, digamos, de los... como se dice, los elementos que queremos localizar.
cuando uno es, o sea, lo elemental del texto persuasivo del copywriting es, te soluciono tu problema. O sea, mi empresa, pero yo te soluciono tu problema. ¿Tu problema es este? Acá tenés la solución. Bueno, acá dice, yo conozco los puertos de Argentina. Claro. Me encanta qué me podés solucionar. Sí, vos lo conocés, está todo bien, pero decime, tú querés exportar a Argentina, está solucionado, pero no me dice nada. Entonces, es un elemento también importante cuando, o sea, aprender si queremos traducir sitio web. Y acá tenemos, por último, un Coca-Cola, que también, por un lado, tenés los nombres que están localizados bastante bien, pero errores como el espacio después del signo de apertura, no hay tildes, y en vez de decir compartirla, dice compartila. No sé si alguien sabe lo que es un PET 500, porque yo lo tuve que googlear. Es la botella de 500 mililitros, el PET es el plástico, pero yo jamás le dije PET 500 a una botella de Coca-Cola. Lata 354, que tampoco aclara 354 qué. Y bueno, después el código de descuento que es Share Coke y está directamente en inglés. Bueno, y gracias Lore por el ejemplo. Acá hablamos de las call to actions, que son las llamadas a la acción, y es decirle al cliente, o sea, esto es básico del copywriting, es decirle al cliente lo que tiene que hacer, la acción que vos tenés que hacer, comprar. Bueno, esto es un gran ejemplo de cómo los botones o llaman a las personas o las espantan. En vez de close, cerca. Alguien que lo ve y dice, ¿qué estoy tocando? ¿Dónde me estoy metiendo? Bueno, literalmente te espanta. Más allá de después todo el resto del, ¿cómo se dice? Del mensaje, que ya está bastante horrible. Así que... Sin palabras. Sin palabras nomás. Y bueno, y acá, muy, muy breve, vamos a decir algunos tipos de archivos que se pueden localizar para sitios web. Estos son más para lo que es marcado, o sea, estos más para la web. Estos son el anteúltimo es para lo que es marcadores, favoritos, y el último es para lo que es emails. Y de este lado tenemos las cat tools más usadas para la traducción, localización de sitios web. Eso, acá capaz puede tocar la opción de un Word o un Excel, como pasa, por ejemplo, en videojuegos. Obviamente ellos también tienen sus herramientas puntuales para lo que es videojuegos y para lo que es software. Lo que es página web es muy fácil con cualquier cat tool. Sí, creo que lo que más uso, lo que yo por lo menos usé, es archivos en HTML que tienen todo el contenido del sitio. Lo que pasa con ese archivo, por ejemplo, es que no va a tomar el texto no editable. Entonces, eso tendría que hacerse aparte. O sea, yo tengo que entrar a la página y detectar cuál es el texto no editable y, por lo general, mandarlo offline o hacerlo en un Excel. Y se usan las cat tools que vos quieras, puede ser Trados, MemoQ, Omega T. Y lo que está bastante ahora siendo utilizado es los conectores en herramientas como XTM y SmartLink, que lo que tienen es que conectan directamente el contenido del sitio web a la herramienta, vos haces la traducción, se pasa automáticamente al sitio web una vez que esté terminada y aceptada la traducción. Si no, otra de las opciones, que esto capaz no se usa tanto ahora, pero el tema Sciotech o HTTrack son extractores de sitios web. Hay unos cuantos más que no me acuerdo, el otro día no me acordaba el nombre de uno, pero son algunos extractores de información que vos pones el sitio web ahí, te extrae absolutamente todo. Las imágenes, los textos, los links, o sea, si hay links internos, todo. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, vamos a empezar a ver quién tiene preguntas, quién quiere consultarle algo a los chicos de todas las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? De lo que tenga que ver con la localización en general, con la localización de videojuegos, la localización de aplicaciones o la localización de todo lo que tenga que ver con páginas web. Volvemos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿A alguien le quedó algo no claro? Allá, Fede. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a todos los que dieron charlas. Una de las preguntas que se me vino a la cabeza en la primera exposición, Matías, ¿no? ¿Puede ser? Se me vino, yo no hice nada nunca de localización, ni o sea, en videojuegos específicamente, que es lo que más me gusta o me interesaría meterme. Me surgió la duda cuando mostraste el ejemplo de esto que decía nuevo juego o nueva partida, ¿viste? Más que nada era una duda como del campo, digamos, de trabajo. O sea, cuando uno trabaja sobre esto, trabaja solo, trabaja en equipo. ¿Por qué pasa este tipo? O sea, ¿se le puede pasar a uno por QA que por ahí se te pasó? ¿O es porque trabajas con un equipo de traductores y, bueno, cada uno pone lo que quiere, básicamente? ¿O no se respeta, no sé, una KNB? Eso, básicamente. Bueno, en ese caso puntual es un juego enorme y recibe actualizaciones constantes. Entonces, la respuesta a esa se me ocurre que puede ser, porque la parte que decía New Game Plus vino por separado del texto de abajo, entonces lo tradujeron dos personas diferentes en momentos distintos, sin referencia, sin memoria. Esa es una opción. Sí, es la que más se me ocurre. En un juego como ese que tiene más de 500.000 palabras, seguro. Sí. Sí, porque The Witcher es un juego enorme. No sé cuánto tiempo estuvieron traduciéndolo, pero además se dobló, está el juego en sí, está la página. Bueno, sí, pero eso vino después. Sí, que debe haber mucho de vocabulario también, bueno, como decían, la parte de fanáticos, o sea, hay como mucho material. Sí. Y además esta ya es una versión que incluye los 2 DLC. O sea, imagínate que se tradujo el juego base, 2 DLC más, que a su vez tenían que respetar terminología anterior. Hay 9 libros al día de hoy, para ese momento creo que eran 7. Pero bueno, había un montón de bagaje anterior, más 2 juegos anteriores. Sí, todo eso hay que respetarlo y a veces es difícil. En este caso, que es un error más pavo, creo que tiene que haber tenido que ver con que vinieron por separado las 2 cadenas para traducir. Primero la de la interfaz, la segunda la explicación, no sé. Qué grande, Mati. Doble trabajo. Bueno, mi pregunta es más que nada para las chicas que hablaban de traducción de páginas web. Cuando veía los errores, por ejemplo, a mí me llega una traducción y yo lo traduzco y después reviso que esté todo traducido. ¿Qué pasa en esos archivos que a veces hay mezclado español-inglés? ¿A mí qué me llega? ¿Un HTML, un Excel? ¿Qué es lo que manda el cliente y por qué quedan partes que no están traducidas? Depende. ¿Qué es lo que si a vos el cliente te agarra, te manda un archivo donde ya está medio un Spanglish medio raro, o lo metió en una traducción automática, con suerte. Creo que a veces la traducción automática es mejor que algunas cosas que hemos visto. Y si no, se mandó a hacerlo él o le pidió a alguien. Pero en esos casos nosotros terminamos empezando de cero. Decirle, mandame el original, salvo que, bueno, por ejemplo, Home, ¿no? Que muchas veces la terminamos bajando igual, pero después es básicamente empezar de cero, decirle, dame el original y empiezo de cero. Totalmente. No, igual también te puede llegar a pasar, muchas veces pasa, que a vos te mandan un Word con solamente lo que se ve y nadie le presta atención a lo que decían las chicas, que es el backend,
que es todo lo que te aparece en pop-ups, todo lo que aparece si, no sé, ¿viste cuando tenés que completar, no sé, los números, poner tu número de tarjeta o un número de teléfono y no pones números y te dice, este campo no es válido? Bueno, todo eso es todo lo que uno no ve, ¿sí? Entonces, bueno, pero el problema es ese, si vos conocés del tema y vos sabés lo que es la traducción de las páginas, localizar un web, vos le tenés que avisar al cliente. Además de mandarme, si me lo vas a mandar en un Word, además de mandarme lo que se ve, habla con tu desarrollador y mandame lo que no se ve. Y si no, lo que vos tenés que hacer es hablar con el desarrollador y decirle, mandame los HTML, mandame, no sé, en lo que lo diseñaste, ¿sí? En lo que lo programaste, y vos conocer de código, podés trabajar, no sé, directamente, muchas veces se trabaja directamente en donde se desarrolla, no sé, en Dreamweaver, ponele, que desarrolla alguien algo en HTML en Dreamweaver y si vos sabés usarlo, haces la traducción sobre el Dreamweaver. Caro hablaba de extractores de páginas web. Hay uno que se llama WebEx, que también lo que hace es te extrae la página web y ya te la divide en carpetas. Entonces te deja la carpeta de imágenes, la carpeta de lo que sea keywords, la carpeta de descriptions, del SEO, te la va separando en imágenes, o en carpetas, perdón, y te deja el texto editable, el texto no editable. Entonces, también hay que conocer un poco. Los chicos nombraban las etiquetas. Tenés que conocer de etiquetas porque tenés que saber qué se puede tocar, qué no se puede tocar. Si la etiqueta es localizable, porque la etiqueta puede ser localizable, te puede llevar, como decían ellos, a un video de YouTube, pero por ahí el video de YouTube en una página está doblado, en otro no. Entonces tenés que poner la página en donde ya te lleva con el doblaje o con la subtitulación o lo que sea para que se vea en el mismo idioma en el que vos estás por traducir. O sea, es todo un conjunto. Agrego lo último, Lore. A veces también te puede pasar, por ejemplo, que están estos sitios web que te arman sitios web, por ejemplo, Wix o WordPress, que capaz, igual WordPress está muy ya todo traducido, pero puede ser que haya algunos que no. Entonces ya es un tema de ese, voy a hablar mal, de ese proveedor específico. Entonces, no solo es del traductor, sino es, bueno, vos hiciste tu web en este sistema y capaz no, es imposible ahí meter mano. Puede llegar a pasar. Sí, generalmente pasa cuando son gratis, que bueno, es lo que hay. Bueno, parece. Eso mismo. Y es que no siempre, ponete esta situación. Ella dijo, se puede traducir, todo el mundo puede tener una web. No sé, la señora de la esquina tiene un negocio, se armó una web para vender tortas. Imagínate qué conocimiento de HTML puede tener la señora que vende tortas en la esquina, que hace unas tortas maravillosas, pero que de esto no entiende nada. Ella necesita una solución. ¿Sí? Entonces, ante la duda es, ¿quién te hizo la página web? ¿Me podés poner en contacto con esa persona? Y si vos entendés el tema, te manejás directamente con la persona que le hizo la página. Y si no, si la hizo, por ejemplo, en este Wix o en WordPress, creo que en WordPress uno puede entrar y de los tantos plugins, o sea, uno de los tantos agregados es para traducción. Entonces vos tocas, o sea, instalás el plugin que generalmente dentro de WordPress te lo ofrece y ahí de alguna forma te aparece todo como para que vos puedas traducirlo. Y otra cosa es que el desarrollador tuvo que haber tenido en cuenta que cuando vos vas a hacer la traducción, la página tiene que tener la facilidad de que vos puedas subir, o sea, las típicas banderitas en los idiomas en donde vos vas a ir haciendo la traducción. Porque si no vos haces la traducción, ¿y quién la ve? O sea, eso también parte del desarrollador. Si no, ya te veo teniendo que en el URL tener que poner con suerte, capaz ni siquiera eso pone. Entonces, son otras opciones. ¿Alguna otra consulta? Pónganse a traducir sitios web, gente.
Bueno, una pregunta que va a salir desde acá. ¿Alguien ya trabaja en esto? ¿Alguien está interesado, quiere meterse en este mundo de la localización? ¿O fue así, tipo, vamos a ir a chusmear a ver qué es esto de la localización? Arranqué jugando con el Oculus, en realidad virtual, y no se entendía nada. Entonces me puse en contacto con el desarrollador y le dije, che, te doy una mano con esto porque me parece que si yo no lo entiendo, otro peor. Y ahí fue como al principio un contacto medio ad honorem, como, bueno, te muestro todo como concordancia de género, chistes que no se entendían. Y bueno, igual eso, hay una pregunta para Matías después, porque bueno, me pasó que el cliente me dijo, no quiero que sea español rioplatense, sino que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces me dijo que ahí sí se notaba como la influencia del cliente en el resultado final, no es que tenía full libertad. Y entonces eso como experiencia, si alguna vez el cliente te dio como unas pautas, de decir, che, no solo Argentina, sino que más el neutro que queremos evitar, que no existe, pero que de alguna forma llegás. Así que tengo experiencia en eso, pero muy, así, 2 proyectos muy acotados, entonces estoy buscando cómo seguir por ese camino. Ah, bien. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie tuvo ningún contacto directo con la localización. Ok. ¿Y les interesa? ¿Les interesa? ¿Sí? Veo caritas que sí, veo caritas que... Pero me daría miedo meterme en traducción de videojuegos sin ser yo gamer, sin ser yo habitué de esos videojuegos. Sí, quizás me parece más amplio de las páginas web o las aplicaciones. Ok. No sé si es real que te tienen que gustar los videojuegos, me parece a veces que sí, porque tiene una terminología a veces bastante específica. Sí, los chicos lo decían, o sea, muchas veces si no lo jugaste, tenés idea lo que significan, no sé, lo que vas recogiendo, que el poder, que esto, o sea, también va a depender de eso, pero bueno. Uh-huh. Sí. Y sí. Mira, la primera vez que me tocó traducir una web que tenía que ver con toda la parte del desarme, o sea, era un lugar donde se vendían repuestos para lo que era el desarme de piezas o de maquinaria. En la vida me imaginé que hay tantos tipos de tornillos. O sea, es así. Es que viste, uno conoce Philips, o sea, llave Allen, algo más o menos. Pero no. Llegó un momento que, y ahí tenés que recurrir, como les digo yo, siempre a la fuente. Yo fui a la señora ferretera de la esquina y le dije, señora, dígame cómo se llaman estos tornillos, punto. Porque esto es lo mismo que te va a pasar en la traducción común y corriente. Eso es así. Una cosa, yo no incursiono mucho en lo que es videojuegos, pero tiene mucho también con el tema de traducción audiovisual. Y vas a estar mucho en contacto con el neutro, como dicen los chicos, o como decís vos, y te va a tocar subtitular incluso un videojuego, no solo dedicarte a la parte, digamos, interna del videojuego, toda la interfaz y todo eso, que ya ahí los chicos saben todo, pero puede ser que te toque doblar el videojuego, subtitularlo, y justamente para que sea más amplio, vas a necesitar también conocer un poco del famoso español neutro, a comparación de, por ejemplo, lo que es aplicaciones o lo que es sitios web, que es capaz un poco más regional. Puede pasar que sea más internacional, pero uno al leerlo lo piensa distinto. O sea, entiende que el que me va a proveer de este producto
es, en este caso, argentino o rioplatense. Entonces lo piensa distinto. Pero el videojuego, que es algo más como más interacción, uno va a preferir entenderlo mejor de lo que puede ser, digamos, tan localizado, tan específico. ¿Alguna otra consulta, pregunta, algo que les haya quedado ahí en el tintero? Bueno, quiero agradecerles a todos. Bueno, primero a los chicos un aplauso gigante por el trabajo. Bueno, y a los que vinieron y no son parte de la comisión, bueno, ya les dije, nos juntamos los últimos miércoles de cada mes. Estamos trabajando en muchas cosas, pero una de las cosas más importantes en las que estamos trabajando es que el día 28 y 29 de noviembre va a haber un simposio organizado por 4 comisiones. Una de ellas es la de localización. Las otras son recursos tecnológicos, área temática técnico-científica y traducción audiovisual. Para lo cual estamos trabajando, tenemos varios invitados, pero desde la comisión también va a salir una de las ponencias que va a haber en el simposio. Como verán, es un simposio que dura 2 días, es bastante largo, no sé si vieron ya la publicación. Vamos a tener invitados internacionales de lujo, así que no se lo pierdan. Ahí también van a poder ver otro de los trabajos que estamos haciendo. Y también queremos invitarlos que si se quieren sumar, no se necesita ser expertos en localización ni de videojuegos, ni de aplicaciones, ni de traducción de páginas web, sino tener ganas de investigar, ganas de trabajar, ¿sí? Y son más que bienvenidos cuando quieran. Simplemente tienen que ir a la página del colegio, anotarse por medio del formulario de inscripción y ya está, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y nos estamos viendo.